certificados tienen derecho a ciertos dividendos que también no son como tal dividendos, se les llama distribuciones de efectivo, ¿no? Y esas distribuciones están obligados a hacerlos de manera anual, pero normalmente las hacen de manera trimestral, ¿vale? Entonces yo cuando estoy comprando uno de estos CBFIs, igual que cuando compro una acción soy dueño de un pedacito pequeño de una empresa, cuando compro un CBFI soy dueño de un pedacito de esa torre mayor o de esa plaza comercial o de ese hotel, ¿vale? Como dueño de mi parte pequeña de ese hotel o de esa plaza comercial o de ese edificio, pues de las rentas que está obteniendo el fideicomiso, me distribuye a mí un dividendo, una distribución en efectivo, que es mi rendimiento, ¿vale? Veíamos en el episodio pasado que los inversionistas utilizan estos instrumentos, estas fibras, como una especie de sustituto de renta fija, ¿no? En lugar de comprar CETES o en lugar de comprar algún bono gubernamental o un bono de deuda de alguna empresa, prefieren comprar algunos o como parte de un portafolio para diversificar, compran también fibras o REITs que dan un rendimiento, no es un rendimiento fijo, pero es un rendimiento semifijo, digamos, ¿no? O sea, las rentas las siguen recibiendo, tienen una cierta estabilidad en los rendimientos, en las distribuciones que hacen, y entonces pagan un dividendo que porcentualmente es 7, 8, 10% anual, ¿vale? Entonces yo al comprar estos certificados voy a tener un rendimiento anual más o menos en ese rango, ¿ok? Entonces puede ser un buen sustituto para algún otro instrumento de renta fija, ¿no? Con el beneficio adicional que el certificado que estoy comprando a X precio puede subir y puedo tener una ganancia adicional, ¿vale? Que es variable. La idea de esto, finalmente, en su fundamento más esencial, es que una serie de inversionistas se junten para aportar capital y que con ese capital pues, se pueda ya sea desarrollar un edificio, oficina, plaza comercial, y pues no se necesite un gran capital que ponga una sola persona o una sola empresa, sino que se junte dinero de estos inversionistas para poder llevar a cabo ese objeto, ¿vale? Adicionalmente, también puede ser que yo sea ya dueño de algunos edificios, casas o lo que sea, y a través de ese fideicomiso, pues les diga que ellos lo administren, ¿vale? Ellos a cambio de que yo dé la propiedad, ellos me otorgan CBFIs y ellos ya se dedican de rentarlo, administrarlo, a hacer todo lo que tengan que hacer, ¿ok? Bien. Entonces, es una fibra en su parte esencial, en su concepto más básico y simplista. Y las hay por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo hay legislaciones ya sea administrativas o fiscales específicas para el tratamiento de estos fideicomisos. Más adelantito vamos a ver precisamente qué beneficios puede haber en invertir o crear uno de estos fideicomisos para la administración o construcción o desarrollo de inmuebles. ¿Okay? Bien, me salté esta, la vemos rápidamente. Recuerden que estamos haciendo un seguimiento de cada 2 semanas de conceptos muy generales de los mercados para ver cómo se movieron en las 2 semanas. Entonces, el Standard Poor's 500, que digamos que es el mercado general de Estados Unidos, hasta hace ratito estaba flat, estaba al mismo precio que lo que habíamos visto hace 2 semanas. No cuenta toda la historia porque estuvimos algo más arriba y estuvimos mucho más abajo, relativamente mucho más abajo, pero hasta hace ratito que estaba haciendo el slide, pues estábamos tablas, ¿no? Ahorita sí nos hay 9, 18, ¿vale? Entonces, de lo que hicimos a lo que cerramos esta lámina, pero bueno, no es tan relevante. El IPC subió 2.27%, ese es el mercado mexicano. El Bitcoin, ahí eso no son 44.500, era 50,000 dólares por Bitcoin, ya estamos por arriba de $1,000,000 por Bitcoin.
subió 12.36%. Igualmente no cuenta toda la historia porque apenas ayer y el día anterior estábamos bastante más abajo, pero bueno, ya estamos arriba. Y el dólar de hace 2 semanas a el día de hoy, por lo menos hasta la última revisión y cierre que hicimos, había una depreciación del peso del 2%, ¿vale? Entonces, nada más para tener ese seguimiento y que quede ahí la constancia. Voy a reparar esta lámina para que quede correcto con el precio del Bitcoin. Entonces, bien, estábamos viendo ese concepto y que fiscalmente decíamos pueden tener ciertas ventajas, ¿no? Tanto para el propio fideicomiso, la propia fibra, como para los inversionistas de ella, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cómo se constituye eso? ¿Qué reglas hay? ¿Qué requisitos hay para poder hacer uno de estos fideicomisos? ¿Vale? Cambian obviamente de país a país. Vamos a ver lo que corresponde a México. Pero son muy similares en todo el mundo, ¿no? Cambian algunos porcentajes de lo que tienen que hacer y de lo que tienen que distribuir, pero para efectos prácticos son muy similares en la mayoría de las legislaciones. Entonces tienen que cumplir obviamente ciertos requisitos para ser considerados fideicomisos y tener acceso a los posibles beneficios fiscales que existan, ¿no? En la ley del impuesto sobre la renta en México, ustedes lo van a encontrar dentro de los estímulos fiscales y específicamente el capítulo dice de los fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles, ¿vale? Entonces, es un estímulo fiscal, teóricamente estamos hablando de un estímulo fiscal que existe a este tipo de fideicomisos, ¿vale? La idea finalmente detrás de esto es el apoyo a la infraestructura, al desarrollo inmobiliario en México. Por eso está en el capítulo de los estímulos o en el título, los estímulos fiscales y específicamente pues desarrollo, adquisición, construcción de inmuebles, ¿ok? Artículos 187 y 188 de la ley del impuesto sobre la renta. Bien, entonces, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo deben constituirse? Básicos. Obviamente, váyanse a estos artículos para ver absolutamente todo el detalle. Aquí unos puntos básicos y concretos. Deben, obviamente, estar constituidos conforme a la legislación mexicana, como cualquier otra situación. El fiduciario debe ser una institución de crédito o casa de bolsa, ¿vale? El objeto de este fideicomiso pues, debe ser la adquisición o construcción de bienes inmuebles y deben estar destinados al arrendamiento. Recordemos que el negocio de esto es construir o comprar un inmueble y darlo en arrendamiento, ¿vale? Puede ser oficina, puede ser una escuela, puede ser un hotel, puede ser una plaza comercial, eso es indistinto, pero en su esencia es construir, tener un espacio que se pueda rentar, se pueda dar en arrendamiento. ¿Okay? Ahora, los inmuebles que se construyan o se adquieran, no los puede vender el fideicomiso por 4 años, ¿vale? No se vale comprar y luego vender, tienen que esperar si quieren vender, se quieren deshacer de ese activo, tienen que esperar por lo menos 4, ¿ok? Tienen que emitir, obviamente, estos CBFI, estos certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, en bolsa de valores. Hasta antes del 2020, de 2020, también entraban dentro de esto las fibras privadas. O sea, puede ser un fideicomiso privado en el que yo invito a mis amigos, a mis inversionistas amigos, a mis conocidos, hacemos una fibra y lo hacemos de manera privada, ¿vale? Eso era válido antes de 2020 para efectos de este estímulo fiscal. Ya no es válido a partir de 2020. ¿Por qué? Por la misma razón que han quitado un montón de cosas. Teóricamente se estaban usando mucho para evasión fiscal, ¿vale? Entonces directamente dijeron fibras privadas, adiós, solamente fibras públicas son las que van a entrar dentro de este estímulo. Una fibra pública
quiere decir que emite CBFIs en la bolsa o en las bolsas de valores. Es decir, están disponibles estos certificados para el gran público inversionista. Quien quiera invertir en ellos, puede invertir en ellos, ¿vale? Y el 70% de su patrimonio debe estar en bienes raíces, ¿no? Obviamente se tiene que dedicar a bienes raíces, entonces no puede tener menos del 70% de su patrimonio en cosas que no sean bienes raíces. Entonces debe cumplir con estos y otros requisitos como cumplir sus obligaciones fiscales, cumplir sus obligaciones administrativas, cumplir con todo lo demás que haya que cumplir de acuerdo con la ley para poder ser considerado un fibra, ¿vale? Entonces, repito, el detalle, pues ahí lo pueden encontrar todo lo demás en los artículos 187 y 188 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bien. Entonces, algunas fibras mexicanas, habíamos visto unos ejemplos en la sesión pasada, ahorita pongo un poquito más en esta. Es fibra 1, hay más, nada más vamos a ver algunas, pero hay algunas más en México y hay también en el extranjero. Fibra 1 la pueden encontrar en bolsa como FUNO 11. Ese 11, ese número que vemos en todas, es la fecha o el año de su creación, ¿vale? Entonces, FUNO viene desde 2011, tiene, por ejemplo, habíamos dicho, Torre Mayor, en su mayoría, tiene también Torre Mítica, que es otro gran desarrollo que hay aquí en el sur de la Ciudad de México, y tiene otras plazas como Samara en Santa Fe, tiene otras plazas, otros comerciales, otras torres de oficinas y otro montonal de propiedades, ¿vale? Es la más grande. Fibra Danos también tiene algunas plazas importantes aquí en la Ciudad de México. La principal es Parque Delta, muchísima afluencia. Torre Virreyes, que está aquí por la zona de Bosques de Polanco. Fibra Monterrey, es Danos 13, de 2013. Fibra Monterrey, fibra MTY 14. Tiene oficinas, tiene sector industrial, sector comercial, principalmente en Monterrey, en Jalisco, en Guadalajara, en la Ciudad de México, aunque principalmente por allá, por el norte, ¿no? Por ejemplo, yo no conozco bien Monterrey, pero hace rato estaba viendo su portafolio, pues por ejemplo, las oficinas de varios corporativos de allá de Monterrey, Axtel, por ejemplo, todo lo que es el corporativo, edificios grandísimos, pues son propiedad de Fibra Monterrey, que dan en arrendamiento a este tipo de empresas. Ahora, ¿cómo pueden saber qué propiedades son de cuál empresa? Esa información es pública, como prácticamente cualquier empresa que está en bolsa tiene que hacer pública su información. Entonces, lo que ustedes pueden hacer muy fácilmente es ponen Fibra MTI, lo estoy haciendo en este momento nomás como ejemplo, Fibra MTI o Fibra Monterrey, portafolio, ¿vale? Si ustedes googlean eso, buscan eso, inmediatamente les va a salir cuáles son las propiedades de Fibra Monterrey. Ahí sale, si lo hacen o lo están viendo, sale un mapa, vienen las propiedades donde están, el portafolio OE, portafolio CEN, Danfoss, Cuadrante, Cuprum, portafolio Casona, portafolio Monza, Redwood, Ciénega, etcétera, etcétera, etcétera. Los que sean de Monterrey habrán visto algunas de estas propiedades, pues son propiedades de Fibra Monterrey que dan arrendamiento a estas empresas, les pagan el arrendamiento y nosotros los inversionistas recibimos la distribución de esas utilidades, ¿vale? Fibra Monterrey también es una fibra bastante grande, entonces si se meten ahí y quieren curiosear en las propiedades, pues simplemente buscan y ven todo el portafolio de propiedades que tiene esta fibra. Algunas más, Fibra Prologis, y es más de naves industriales, industria manufacturera, logística, mayoristas. Igualmente, si quieren ver el detalle del portafolio, es cosa que lo busquen porque es información pública, ¿vale? ¿Por qué es información pública? Porque uno como inversionista tiene que tener acceso